La idea clave de este primer trabajo es que el movimiento no es un caos. Cuando vemos un objeto moverse en un vídeo, tendemos a pensar en cada punto desplazándose de forma independiente, como si fueran motas de polvo. Pero la física real no funciona así. Los objetos del mundo real obedecen lo que se llama cinemática de cuerpo rígido, los puntos de un mismo objeto se mueven de forma colectiva, no aislada. O sea, que si yo muevo esta taza de café, todos los puntos de la taza giran y se trasladan juntos. No es que el asa se vaya por un lado y el borde por otro. Exacto. Y esto parece obvio cuando lo dices así, pero los métodos tradicionales de percepción de movimiento en visión por computadora, como el tracking de puntos dispersos o el flujo óptico denso, tratan cada desplazamiento como si fuera independiente. Ignoran que el movimiento tiene estructura geométrica. Y aquí viene lo gordo, el movimiento de un cuerpo rígido se describe matemáticamente con un grupo que se llama C3, el grupo de transformaciones euclídeas en 3 dimensiones. C3, esos son las rotaciones y las traslaciones, ¿no? Todo lo que puedes hacer con un objeto sin deformarlo. Eso es. Y dentro de C3, cada movimiento instantáneo se representa con algo que llaman un 6 de twist. Son 6 parámetros, 3 para la rotación y 3 para la traslación. Piensa en ello como la receta de un movimiento, cuánto giro y cuánto avance en cada eje. El modelo que proponen, SM4RT, lo que hace es descomponer la escena dinámica en un conjunto compacto de estas bases de movimiento, cada una siendo una secuencia temporal de esos twists. Un momento, déjame ver si lo entiendo. En lugar de predecir el movimiento de cada píxel por separado, el modelo aprende unas pocas plantillas de movimiento, cada una es una secuencia de twists, y luego asigna cada píxel a una de esas plantillas con un peso. Los puntos del mismo objeto comparten la misma plantilla. Clavaste la idea. Y eso es exactamente lo que llaman Structure of Motion. La escena se descompone en unas cuantas bases de movimiento, pocas, compactas, y el movimiento denso de todos los píxeles se reconstruye a partir de esas bases usando unos pesos de asignación que además son compartidos en el tiempo. O sea, no tienes que recalcular la pertenencia de un píxel a un objeto fotograma a fotograma, esa asignación es estable. ¿Y esto, cómo se traduce en arquitectura? Porque me imagino que no es trivial hacer que una red neuronal aprenda a factorizar así el movimiento. Ahí está la gracia. SM4RT es un transformer que tiene un encoder y un decoder de geometría de movimiento que operan en paralelo. En una sola pasada hacia adelante a partir de un vídeo RGB monocular, una sola cámara, el modelo infiere la geometría 3D de la escena, el movimiento en coordenadas del mundo y la estructura cinemática de la escena. Es decir, te da la reconstrucción 4D completa, las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Vale, pero ¿por qué es esto tan importante para la reconstrucción 4D? Quiero decir, ¿qué problema concreto resuelve que los métodos anteriores no resolvieran? El problema fundamental es que los métodos clásicos de flujo óptico o tracking de puntos tratan cada punto como una partícula independiente. Eso significa que si tienes oclusión, o si un objeto se mueve de forma compleja, el modelo puede perder la coherencia. Al imponer que el movimiento tiene estructura de cuerpo rígido, que los puntos se mueven juntos, el modelo se vuelve mucho más robusto. Además, al representar el movimiento con twists en C3, tienes una representación mucho más compacta y geométricamente significativa. No estás almacenando un vector de desplazamiento por cada píxel, estás almacenando unas pocas trayectorias de movimiento y unos pesos de asignación. Es como la diferencia entre describir una coreografía de ballet diciendo, el pie izquierdo de la bailarina se movió 30 centímetros a la izquierda, luego el brazo derecho subió 20 centímetros. Y describirla como, la bailarina ejecuta un giro completo sobre el eje vertical mientras mantiene los brazos en segunda posición. La segunda descripción captura la estructura del movimiento. Esa analogía es perfecta. Y además tiene otra ventaja, como las bases de movimiento son compartidas temporalmente, el modelo puede inferir movimiento incluso en fotogramas donde hay oclusiones parciales. Si sabes que un píxel pertenece a un objeto que sigue una base de movimiento determinada, puedes predecir dónde va a estar aunque no lo veas en ese instante. Esto es clave para aplicaciones como robótica, vehículos autónomos o realidad aumentada, donde necesitas entender la dinámica de la escena a partir de una cámara móvil. O sea, que la gran innovación aquí no es solo que reconstruyen mejor el movimiento, sino que lo hacen respetando cómo se mueven realmente los objetos en el mundo físico. En lugar de tratar el movimiento como un problema de correspondencia de píxeles, lo tratan como un problema de estimación de estructura cinemática. Exactamente. Y ese cambio de paradigma, de pensar en desplazamientos puntuales a pensar en transformaciones rígidas compartidas, es lo que permite que SM4RT consiga una reconstrucción de movimiento mucho más fiel a la realidad, preservando la estructura geométrica del movimiento. No es solo un avance cuantitativo, es un avance cualitativo en cómo modelamos la dinámica de escenas. Vale, eso de la estructura del movimiento ha quedado muy claro. Pasemos a otro tema que también me parece fascinante, el autoaprendizaje de LLMs. He visto que hay una tensión fundamental entre tener tareas diversas y poder verificar si lo que aprendes es correcto. Ahí has dado en el clavo. Es el dilema central de los métodos de autoevolución para LLMs.
Por un lado, tienes enfoques que llamamos ligados al entorno, usan un simulador o un entorno fijo que te da una recompensa objetiva, muy fiable. Pero como el entorno es fijo, las tareas posibles son limitadas. El agente aprende muy bien a navegar un laberinto, pero no sabe hacer nada más. Y en el otro extremo, la autogeneración abierta, donde el propio modelo se inventa las tareas. Ahí puedes explorar muchísimas cosas, pero el problema es quién verifica si la respuesta es correcta. Si el modelo se evalúa a sí mismo, puede alucinar y pensar que ha acertado cuando no es así. Exacto. Esa recompensa engañosa contamina el bucle de entrenamiento. El modelo aprende cosas que parecen correctas pero no lo son. Y entonces, ¿cómo se sale de este callejón? Pues la clave está en lo que llaman habilidades o skills. Cada habilidad es una capacidad concreta y bien definida, por ejemplo, resumir un artículo científico o calcular el área de un triángulo que se puede ejecutar y verificar de forma fiable. Ah, o sea que cada skill es como un mini entorno con su propia verificación, pero puedes combinar muchas skills distintas para cubrir un abanico amplio de tareas. Eso es. Y ese es el fundamento de Skill Self-Play, o Skill SP. El sistema tiene 3 componentes que evolucionan en un bucle de autojuego. Primero, un proponedor que genera tareas desafiantes, pero condicionadas a las skills que hay disponibles en cada momento. Segundo, un resolvedor que intenta resolver esas tareas, empujando sus propios límites. Y tercero, un controlador dinámico de habilidades que recoge la retroalimentación de la ejecución y actualiza o expande la biblioteca de skills. Es como un ciclo de mejora continua. El proponedor te pone problemas cada vez más difíciles. El resolvedor se esfuerza por resolverlos. Y el controlador aprende de dónde falla para añadir nuevas skills o refinar las existentes. Exactamente. Y lo bonito es que ese bucle cierra la brecha entre la verificación estructurada, porque cada skill tiene su propia forma de comprobar si la tarea se ha hecho bien, y la exploración abierta, porque el proponedor puede combinar skills de formas creativas para generar tareas nuevas. En los benchmarks de uso de herramientas y razonamiento, este enfoque no solo empuja el techo de rendimiento de modelos ya competentes, sino que consigue dar la vuelta a modelos que inicialmente estaban desalineados. Es una forma de evolución dirigida, pero con un control de calidad incorporado. Cambiando de tercio. Algo que me preocupa de todo esto de la IA es cómo confiamos en ella cuando la usamos en entornos críticos. Por ejemplo, control aéreo. No puedes permitirte que un modelo alucine y mande 2 aviones a la misma ruta. Y ahí la explicabilidad deja de ser un lujo académico para convertirse en un requisito de seguridad. Precisamente hay un trabajo que explora esto. Entrenan un agente con aprendizaje por refuerzo en un entorno simplificado de control aéreo. El agente tiene que decidir rutas alternativas para los vuelos evitando zonas de exclusión aérea. Vale, pero el controlador humano no va a fiarse del agente si no entiende por qué está sugiriendo una ruta en concreto. ¿Cómo se lo explican? Usan lo que se llama mapas de saliencia. Básicamente generan un mapa de calor que resalta qué características de entrada, por ejemplo, la distancia a una zona restringida, la velocidad de la aeronave, la carga de tráfico en un sector, están influyendo más en la decisión del agente en cada momento. Así el controlador ve que, por ejemplo, el modelo está desviando el vuelo porque ha detectado una zona de exclusión que se aproxima, no porque haya decidido hacerlo al azar. Ah, o sea que no es que el modelo sea una caja negra que escupe rutas. Es que puedes inspeccionar qué variable lo está moviendo a tomar esa decisión. Eso sí que genera confianza. Exacto. Y aunque el entorno del estudio es simplificado, no es un sistema de control aéreo real, la dirección es clara. Si queremos integrar IA en torres de control, quirófanos o coches autónomos, no basta con que el modelo acierte. Necesitamos que pueda explicar sus decisiones, porque de ello dependen vidas humanas. Y ahora viene un punto que a mí me parece de los más reveladores de todo este lote de papers. Resulta que cuando le añades habilidades procedimentales a un agente LLM, la cosa no siempre mejora. A veces empeora. ¿Cómo? ¿Añadir skills puede hacer que el agente rinda peor? Eso suena contraintuitivo. Si le enseñas a hacer algo mejor, debería mejorar, no empeorar. Pues no siempre. Y el estudio que han hecho es muy cuidadoso. Compararon agentes con y sin skills en casi 6.000 ejecuciones, y descubrieron que hay un fenómeno que llaman regresión, tareas que el agente resolvía perfectamente sin skills, de repente fallan cuando añades las skills. O sea, no es que no mejoren en las tareas nuevas, es que rompen cosas que ya funcionaban. Es como si le enseñas a un cocinero una técnica nueva para filetear un pescado, pero al aplicarla, empieza a cortar mal el pan que antes cortaba de maravilla. La habilidad nueva le descoloca algo que ya dominaba. Exactamente. Y lo más interesante es que cuando miran que distingue a las skills que funcionan bien de las que funcionan mal, descubren que las mejores skills no son las que más ganan, sino las que menos retroceden. La métrica de mejora media esconde ese coste. Si una skill te da un 10% de aciertos nuevos pero te cuesta un 8% de regresiones, la ganancia neta es solo del 2%, pero si otra skill te da un 5% nuevo sin ninguna regresión, esa es mejor. O sea que el verdadero talento no es cuánto sumas, sino cuánto evitas restar.
Me gusta esa idea. Y dices que identificaron 3 causas concretas de esas regresiones, ¿no? Sí, 3 causas, y merece la pena pararse en ellas. La primera la llaman ósmosis de la descripción de la skill. El hecho de que la skill esté presente en el contexto del modelo, aunque nunca se invoque, ya cambia su comportamiento. Es como si al tener el manual de instrucciones sobre la mesa, el modelo se sintiera obligado a seguirlo aunque no fuera relevante para lo que está haciendo. Eso es sutil. La skill no se usa, pero su sola presencia contamina el prompt. Como cuando tienes una aplicación abierta y aunque no la estés usando, te ocupa memoria y ralentiza el sistema. Esa es una buena analogía. La segunda causa es el desplazamiento de anclaje o grounding displacement. Ocurre cuando el procedimiento que prescribe la skill, los pasos a seguir, sustituye a la interpretación que el modelo haría de los datos de entrada. El modelo, en lugar de leer atentamente el input y entenderlo, intenta encajarlo en los pasos de la skill. Y si los pasos no encajan bien, se equivoca. Como cuando tienes una plantilla de documento y te empeñas en rellenarla aunque la información que tienes no encaje del todo. Sacas algo, pero peor que si hubieras empezado de cero. Eso es. Y la tercera es el desplazamiento de verificación. La skill, al darte un procedimiento paso a paso, hace que el modelo se relaje y deje de hacer las comprobaciones que haría por su cuenta. Es como si el piloto automático te diera una ruta y tú dejaras de mirar los instrumentos. El modelo confía tanto en que la skill le guía correctamente que no verifica la salida. Y lo peor es que esas 3 causas actúan en silencio. No ves que la gente está fallando por llevar una skill extra, simplemente ves que falla más en según qué tareas. Y como la métrica media tapa el problema, nadie se da cuenta. Exacto. Y el análisis del paper va más allá. Cuando desglosan los fallos persistentes, los que se dan incluso sin skills, ven que el patrón es el mismo. Las skills actuales se centran casi todo el esfuerzo en dar guía procedimental, que es justo la etapa menos responsable de los fallos. Lo que realmente falla es el anclaje a los datos de entrada, el grounding, y la verificación de la salida. Pero eso es justo lo que las skills suelen descuidar. Entonces la lección es clara: cuando diseñes una skill para un agente, no te obsesiones solo con los pasos a seguir. Asegúrate de que no le impida al modelo leer bien el contexto, y de que no le quite la costumbre de comprobar el resultado antes de entregarlo. Resumido perfectamente. Y el estudio demuestra que muchas de esas regresiones y fallos persistentes se recuperan simplemente mejorando el grounding y la verificación. No hace falta una skill más compleja, hace falta una skill que no se interponga entre el modelo y la realidad. Vale, eso de que añadir skills puede empeorar a un agente es una lección importante. Pero cambiemos a un problema más práctico. ¿Cómo haces que un sistema recomiende contenido nuevo si nunca se ha mostrado? Es el clásico huevo y la gallina del cold start. Ahí has dado con uno de los problemas más endémicos de los sistemas de recomendación. Y Paintest lo ha atacado con un sistema que llaman Pin Equalizer. La clave está en que la mayoría de los sistemas solo exploran contenido nuevo en la última etapa del embudo, cuando ya han filtrado y clasificado. Pero si el contenido nuevo nunca supera las primeras etapas porque no tiene historial, nunca llega a esa última fase. Claro, es como una biblioteca que siempre recomienda los mismos libros porque son los que más se han prestado, y los libros nuevos nunca tienen oportunidad de acumular préstamos. Es un sesgo que se autorrefuerza. Exactamente esa analogía. Pin Equalizer lo que hace es introducir exploración en todas las etapas del embudo de selección, no solo en la última. Desde la recuperación inicial hasta el ranking final, van inyectando contenido fresco de forma controlada. Y además reducen activamente el sesgo hacia el contenido existente, para que los modelos predictivos no penalicen automáticamente lo que no tiene historial. Pero eso de explorar más contenido nuevo tiene un coste, ¿no? Si muestras cosas que no sabes si van a gustar, puedes empeorar la experiencia de usuario a corto plazo. Y ese es el segundo gran acierto del sistema. Han diseñado un marco de medición rápido que permite experimentar y validar el impacto en semanas, no en meses. Así pueden ajustar el equilibrio entre exploración y explotación de forma ágil, minimizando el coste a corto plazo mientras verifican que a largo plazo mejora el engagement, la salud del ecosistema de contenido y la diversidad de lo que se recomienda. Pasemos ahora a un tema que mezcla lo cuántico con el aprendizaje de máquinas de una forma muy elegante. Los Quantum Spectral Models, o QSMS. La idea de fondo es sencilla pero poderosa. La mayoría de los modelos cuánticos de aprendizaje codifican los datos usando puertas rotacionales genéricas, que tratan cada componente de entrada como un ángulo de rotación independiente. Pero si tus datos son matrices, como una imagen o una señal, esa codificación ignora por completo la estructura interna de la matriz. O sea, que en lugar de aprovechar que una matriz tiene valores propios, vectores propios, relaciones espectrales, lo tratas como si fuera un saco de números sueltos. Es como si para describir una sinfonía, en lugar de hablar de acordes y progresiones armónicas, dieras las frecuencias de cada nota por separado. Esa analogía de la música es perfecta, porque precisamente el espectro de una matriz, sus valores propios, contiene información sobre la estructura global del dato.
Lo que hacen los QSMS es construir el generador de la codificación cuántica directamente a partir de la matriz de entrada. Es decir, en lugar de usar una codificación fija predefinida, el propio dato dicta cómo se va a codificar. Y eso tiene consecuencias directas en cómo se representa la información. Ahí ya veo el concepto de sesgo inductivo alineado con la estructura, del que hablabas antes. Si el modelo está diseñado para aprovechar las propiedades espectrales de la entrada, su sesgo innato está alineado con la naturaleza del problema. No es un sesgo arbitrario, es un sesgo informado. Exacto. Y el resultado es que la salida del modelo admite una representación de Fourier truncada, donde los gaps espectrales, las diferencias entre valores propios consecutivos, actúan como portadores de frecuencia candidatos. Y los subespacios espectrales, los vectores propios asociados, ayudan a determinar los coeficientes de esa representación. En cristiano, el modelo no aprende cualquier frecuencia, aprende las frecuencias que sugiere la propia estructura de la matriz de entrada. O sea, que el espectro de la matriz le dice al modelo qué ritmos naturales tiene ese dato. Y el modelo se limita a trabajar con esos ritmos, no se inventa otros. Eso tiene que dar una ventaja cuando la estructura espectral es informativa, como en datos de sensores, señales fisiológicas o cualquier cosa con correlaciones espaciales o temporales. Así es. Y el paper explora 3 variantes, una con hamiltonianos simétricos globales, otra con bloques globales, y una tercera con bloques locales sin solapamiento, que llaman patch local. En los benchmarks que hicieron, la variante patch local ganó en el dataset de dígitos escritos a mano pendihits, mientras que la de bloques globales ganó en las tareas sintéticas controladas por espectro. Y algo muy revelador, cuando hicieron ablaciones, vieron que los controles que preservan subespacios funcionan mejor en pendihits, mientras que los controles basados solo en valores propios lideran en las tareas sintéticas. La importancia relativa de subespacios frente a valores propios depende de la tarea. Eso tiene todo el sentido, si la tarea depende de la forma global de la matriz, los valores propios son suficientes. Pero si la tarea requiere distinguir orientaciones o direcciones dentro de la matriz, necesitas los subespacios, que te dan la estructura direccional. El modelo no solo sabe qué tan grande es cada componente, sino en qué dirección apunta. Dejemos la física cuántica y aterricemos en un problema clínico muy concreto, la disfagia en pacientes de cáncer de cabeza y cuello. El diagnóstico definitivo requiere una videofluoroscopia, un vídeo de rayos X mientras el paciente traga, que necesita equipos especializados, personal entrenado, y es una carga para el paciente. El resultado es que muchos pacientes no se evalúan con la frecuencia que deberían. Y ahí entran los pros, los cuestionarios que el propio paciente rellena, ¿no? Son baratos, escalables, se pueden recoger en cualquier consulta. El problema es saber cuándo una respuesta del paciente justifica pedir la prueba cara. Eso es. Y el trabajo que han hecho es muy elegante, han construido un modelo de stacking en 2 etapas que predice el riesgo de disfagia usando solo los cuestionarios del paciente, los pros, y variables clínicas básicas. Sin necesidad de imagen. La primera etapa entrena modelos base con distintos subconjuntos de variables, y la segunda etapa combina sus predicciones para dar un riesgo final interpretable. O sea, que el clínico tiene una herramienta que le dice, este paciente tiene un riesgo alto de disfagia, aunque no haya tragaído mal delante de la cámara. Y el modelo se basa en lo que el paciente cuenta y en su historial clínico. Exacto. Y hay un detalle clave que descubrieron. Las respuestas individuales del cuestionario MDADI, preguntas concretas como ¿me cuesta tragar líquidos? O evito comer en público tienen más poder predictivo que las puntuaciones globales compuestas. Es decir, no te fíes del resumen, mira las respuestas una a una. Eso permite detectar patrones de síntomas que una media global esconde. Y ahora vamos con un tema que a mí me parece de los más inquietantes de todos los que hemos visto hoy. Porque tiene que ver con cómo usamos los LLMS como referencia de conocimiento, sin ser conscientes de que su postura sobre temas científicos controvertidos no es estable. Depende de cómo se despliegue el modelo, no de lo que el modelo sabe. ¿Cómo que depende del despliegue? ¿No debería dar la misma respuesta a un mismo modelo siempre que le preguntes lo mismo? Pues no, y el estudio que hicieron es muy revelador. Cogieron 4 familias de LLMS comerciales, Laude, Grok, GPT, Gemini, y les preguntaron sobre una pseudociencia etnonacionalista derivada del marco biosocial de Frank Salter. Algo que cualquier científico social te diría que no tiene base sólida. Y midieron cómo de creíble consideraban el modelo esa afirmación. Y supongo que todos la puntuaron bajo, ¿no? Porque es pseudociencia. Pues no todos. Grok, en su versión FAST, que es la que usa por defecto en X, le asignaba puntuaciones de credibilidad de 70 a 75 sobre 100. Mientras que Claude, GPT y Gemini puntuaban entre 15 y 40. Es decir, Grok consideraba esa pseudociencia entre 2 y 5 veces más creíble que el resto. Y esto no ocurría con preguntas de control sobre evolución básica o lamarquismo, donde todos los modelos se comportaban de forma similar. ¿Pero eso es por el modelo en sí o por cómo lo han configurado? Porque si es un problema del modelo base, sería grave pero al menos estable. Pero si es cosa de configuración. Ahí está el meollo.
Lo que descubrieron es que la postura epistémica del modelo no es una propiedad estable del modelo, sino un efecto contingente de la configuración de despliegue, los system prompts, las capas de seguridad, el ruteo de interfaz y los parches silenciosos. Y te pongo los datos que lo demuestran. Primero, un parche silencioso cambió el comportamiento de Grok de caótico a establemente alto de la noche a la mañana, sin ninguna documentación pública. O sea, que un día el modelo respondía de una forma y al día siguiente de otra, sin que nadie lo anunciara. Los usuarios no tienen ni idea de que el modelo con el que interactúan ha cambiado. Eso es. Y el segundo hallazgo es aún más sorprendente. 3 meses después, el mismo identificador de modelo de Grok, el mismo nombre de versión, daba resultados radicalmente opuestos según cómo accedieras. Por API puntuaba 75, por web puntuaba 5.5. El mismo modelo, la misma versión, 2 interfaces, 2 posturas epistémicas completamente distintas. Espera. Me estás diciendo que si un investigador accede a Grok por API para hacer un estudio, obtiene una respuesta. ¿Y si otro lo hace por web, obtiene la contraria? Y los dos creen que están usando el mismo modelo. Exactamente. Y el tercer hallazgo es que la respuesta más defendible ante una pseudociencia, negarse a puntuarla, decir no puedo evaluar eso, apareció en 2 familias de modelos, pero por interfaces distintas. Claude Opus 4.1 lo hacía por web de forma categórica, GPT 5.1 lo hacía por API de forma intermitente. Y en la versión sucesora de cada uno, esa respuesta de rechazo se erosionó. Desapareció. O sea, que la capacidad de un modelo para decir, esto no lo voy a evaluar porque es pseudociencia, no solo depende de quien lo haya entrenado, sino de cómo lo hayan configurado en ese momento, y puede desaparecer en la siguiente versión sin que nadie lo sepa. Eso es una bomba para la reproducibilidad científica. Exacto. Y el artículo lo plantea como un problema de opacidad epistémica. Los usuarios y los investigadores no pueden saber por qué un modelo adopta una postura u otra. No sabe si es el modelo base, el system prompt, una capa de seguridad, un parche silencioso o una decisión de ruteo. Y eso es especialmente grave cuando estos modelos se usan como referencia de conocimiento en educación, periodismo o investigación. Entonces la conclusión es clara. No podemos fiarnos de que un LLM tenga una postura coherente sobre nada. Y si alguien cita a un modelo como autoridad sobre un tema controvertido, está asumiendo que la postura que ha visto es la verdadera del modelo, cuando en realidad es solo un artefacto de cómo se desplegó ese día. Eso es. Y el artículo pide algo que llaman rendición de cuentas epistémica, que los proveedores de modelos documenten y comuniquen los cambios en la configuración de despliegue que afectan a la postura del modelo sobre temas científicos. No es solo un problema técnico, es un problema de confianza pública. Y mientras no se resuelva, cualquier afirmación sobre la opinión de un LLM sobre ciencia es, en el mejor de los casos, provisional.